Arratsaldeon guztioi. Bueno, me toca a mí hacer la presentación, como han dicho Adolfo Morais. En realidad vengo en representación de un equipo de 4 personas, que es bastante más amplio porque el trabajo que os vamos a presentar tiene que ver con las aportaciones de varias comisiones de primer curso, pero concretamente yo creo que habría que destacar la figura de Mamen Gratal, que es la subdirectora de grados, que se encarga de hacer y de coordinar y de impulsar todas estas cuestiones. Aparte Óscar Bell, Sara Cabezudo y yo, pues que estamos colaborando con ella y que al final hemos decidido resumir unas cuantas cosas en esta presentación. El título de la ponencia creo que es lo que va a explicar realmente de lo que vamos a hablar. Una serie de herramientas o una herramienta para las comisiones de curso en las que tratamos de analizar el trabajo no presencial realizado por el alumno, además de otra serie de datos, entre ellos expectativas sobre resultados académicos y análisis concretamente de una de las titulaciones que es objeto de estudio. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues evidentemente porque en nuestro centro, como en el resto de centros de la UPV y en otros centros universitarios, como consecuencia del nuevo marco europeo de educación superior, pues se produce una circunstancia en la que el profesorado, además de abordar su tarea docente, pues tiene también que poner sobre papel la tarea que tiene que realizar el alumno más allá de las clases y de alguna forma tiene que tabular y orientar esa tarea y hacer que todo esto en el marco de la titulación del curso tenga un sentido. Esa es un poquito la motivación. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo gestionamos desde el centro la docencia en estas titulaciones, concretamente el proceso que se denomina 15, que es desarrollo de la enseñanza, y dentro de este proceso pues una serie de cuestiones relacionadas con la etapa de toma de datos, elaboración de esos datos, gráficos, etcétera, y bueno, pues una serie de conclusiones que tienen efecto después, como decía, en la planificación docente. Concretamente, el programa que os planteaba, el proceso A15 de desarrollo de la enseñanza, nos estamos centrando sobre todo en las partes sombreadas, dentro de ese cronograma de tareas por asignatura y que tenemos que hacer en global en las comisiones, la confección de una serie de anexos, la realización de una serie de encuestas de opinión del alumnado y el contraste de estas encuestas junto con otra serie de documentos a través de una serie de informes que nos llevan o nos pueden ayudar a tomar una serie de decisiones a la hora de hacer las planificaciones, de aportar mejoras para los siguientes cursos. Bueno, empezamos por lo primero. ¿Qué hace la subdirección de grados en este caso? A cada curso, pues esto creo que para todos es común, tenemos una serie de comisiones de curso dentro de la titulación y dentro de esas comisiones de curso, pues la subdirección de grados lo que hace es tratar de obtener toda la información sobre la planificación docente. Entonces nos solicita rellenar una serie de anexos, concretamente este sería el anexo 5, en el que el profesorado vuelca los datos de cómo está realizando esa docencia y qué otras actividades está solicitando al alumnado. Como podéis ver, hay una planificación por semanas. Esto se realiza en varias etapas. Ahí vamos volcando, pues en función de cada una de las semanas, de las clases teóricas, prácticas o de laboratorio, etcétera, las diferentes actividades, programamos incluso los controles. Ahí hay una coordinación, había una serie inicialmente de solicitudes por parte del profesorado para hacer evaluaciones parciales y todo eso se coordina, así como la presentación y la realización de trabajos en grupo en las diferentes semanas. O sea, de forma que al final, en primer curso, lo que tenemos es una planificación ordenada de todas las tareas que los profesores solicitamos que hagan los alumnos y de las tareas que los alumnos hacen pues, en esas semanas y podemos decir que les permiten de una manera más adecuada afrontar todas esas tareas. Aquí ya hacemos una planificación, el profesorado, de las horas que consideramos que tiene que invertir el alumno en cada una de esas cuestiones. Y al final, hombre, lo que se trata es la subdirección de grados, lo que hace es vigilar de alguna forma que nuestra planificación no excede de los créditos no presenciales que tiene que realizar el alumnado. Digo, vigilar de alguna manera porque al final todos sabemos que nosotros podemos llegar a confeccionar
dentro de lo que sabemos que tiene que ser las horas no presenciales, una serie de tareas y evaluarlas con respecto al máximo, olvidándonos de si el alumno las cumple o no las cumple. Y ahí era donde teníamos nosotros puesto el foco de atención, ¿no? En evaluar si realmente lo planificado y lo que el alumno dice realizar, pues llega a coincidir. Se le solicita realizar una encuesta. Lo que se hace es identificar aquellas clases en las que asisten un mayor número de alumnos. Además, esta encuesta se realiza ya cuando ha empezado el curso, es decir, no es al principio, cuando el alumno quizás no nos pueda dar demasiados datos, ya ha pasado buena parte del curso, y ahí se les pregunta sobre una serie de ítems, entre ellos, para cada una de las asignaturas, como podéis ver, se les pregunta su estado académico, situación académica, si está matriculado o no. Evidentemente, si no está matriculado, aunque esté en esa clase, pues esa encuesta se desecha. El tipo de trabajos que realiza, y para cada uno de esos trabajos pues se le pide que nos aporte unos datos relacionados con cuántas horas opina él que está trabajando en cada una de esas cuestiones. Además de eso, se les pide también bueno, pues que opinen sobre la asistencia a clase. Quiero decir, este dato también en este momento es subjetivo, porque es una opinión, pero en varias de las clases hay datos objetivos, o sea, se realiza un seguimiento del alumno, porque, por ejemplo, en la clase de cálculo y en la clase de física también, se hace una docencia en la que el clicker es utilizado y, por tanto, sabemos cuántos alumnos asisten. Eso es un dato contrastado también, como digo, subjetivo inicialmente, pero también contrastado y objetivo finalmente. Y luego también se les pregunta sobre su opinión, en ese momento, sobre si van a superar o no la asignatura en primera o segunda convocatoria, o si piensan que ese año, por la razón que sea, pues no ven que puedan superar la asignatura. Los datos que se obtienen, estamos hablando de una población de alumnos en torno a los 30 por grupo, quizás en alguno un poquito más, una asistencia que es bastante consistente, alrededor de 25 alumnos por grupo, por tanto las encuestas son significativas, muy significativas en cuanto al número. Aún así hay algunas cuestiones que pueden hacer que se desechen esas encuestas, pues hay una serie de alumnos que no están matriculados, porque este año hemos tenido además alumnados de adaptación, etcétera. Lo que quiero decir es que el proceso que se sigue es no aceptar absolutamente todo, sino también discriminar incluso. Ahí lo que hacemos es, lo que se hace desde la subdirección, es una tarea muy concienzuda, como podéis ver, de todos los datos, y finalmente obtener una serie de conclusiones que vamos a ver en los gráficos que aportamos. Desde la comisión se optó por una serie de visualizaciones. Podéis ver en esta transparencia, fijaros que estamos hablando de la titulación de Ingeniería Civil, de primer curso, en euskera en este caso, primer cuatrimestre, porque se hace la encuesta 2 veces al año, hay asignaturas anuales y cuatrimestrales, y por tanto se analiza todo el espectro, y lo que se hace es comparar, aquí, ¿verdad? Tiene aquí un botoncito para... se hace una comparación entre lo que es la planificación del profesor y la opinión del alumno en cuanto al trabajo individual, ya sea para preparación de exámenes, etcétera, y el trabajo colectivo, trabajo en grupo. No todas las asignaturas tienen una carga similar en trabajo en grupo, por tanto, en algunas de las gráficas pues, se puede ver una diferencia, pero lo que está claro es que este análisis nos está sirviendo pues, para ver si esta planificación, para ver desfases importantes entre la planificación del profesor y del alumno. Como veremos a continuación, hay una serie de factores que pueden incidir, o que nosotros pensamos que inciden claramente en esas diferencias significativas entre planificación y opinión del alumnado. Por otra parte, tendríamos aquí pues, la asistencia. Podéis ver, se puede apreciar una asistencia bastante significativa de estos grupos. Son unos grupos bastante concienciados con el trabajo que tienen que realizar. De hecho, como veremos a continuación, pues tienen unas notas medias elevadas desde nuestro punto de vista, y que están llevando, pues, bueno, en mi caso particular soy profesor de cálculo, a unas asistencias enormes en comparación con el modelo docente que teníamos tan solo hace 3 años. Es decir, en nuestras clases de cálculo, tanto el fracaso como la asistencia era uno de nuestros mayores hándicaps.
y había una asistencia muy inferior al 50% y un fracaso también muy significativo y que era rondando pues, el 50, el 60% incluso. Bueno, al final de todo este proceso, lo que desde la subdirección de grados se hace es continuar con ese organigrama, ese flujograma que he mostrado anteriormente, solicitar más datos sobre los alumnos que han superado, no superado, etcétera, y, importante, lo que se hace es volcar en este anexo toda la información sobre posibles mejoras para el siguiente curso. Está enfocado sobre todo a esa cuestión, puesto que otros datos como de matrícula, etcétera, ya están, ya los podemos obtener del propio sistema de la UPV. Bueno, vamos a analizar, si os parece, ahora mismo el caso en particular. Estamos hablando de la titulación de un grado en Ingeniería Civil de primer curso, en castellano en este caso, aunque los datos son bastante, quiero decir, similares. Algunas cuestiones particulares, pero bastante similares. Podéis ver en las gráficas, están divididas en los dos cuatrimestres. Las muestras son bastante importantes, o sea, siempre superan el 60% de las personas que están en clase. Podéis ver el número de matriculados y encuestados, como os he comentado anteriormente, y estamos ahora mismo viendo el curso 2011-12. Acabamos de realizar la siguiente encuesta para el año 2012-13, ahora mismo, y las estábamos evaluando en la comisión el otro día. Podéis ver, bueno, a mí me gusta quizás, por orientación, hablar de la asignatura de cálculo, en la que la previsión y la realización, bueno, pues están bastante cerca. Es decir, aquí lo que no se puede buscar es una coincidencia exacta, evidentemente, pero sí que haya una cierta similitud, y si no, buscar las razones por las que esas cuestiones no encajan. Podéis ver, por ejemplo, en la asignatura de Fundamentos Físicos, en este año, la previsión del profesor de 3 horas y, sin embargo, una previsión del alumnado pues, que supera en un 30% la previsión. Y, sobre todo, comparando, creo que nos parece muy importante esa comparación entre el trabajo grupal y el trabajo individual. De hecho, el trabajo individual, desde el punto de vista del alumnado en esta asignatura, ya veis que excede el 50% de lo que planifica el profesor. Si bien yo diría que una de las conclusiones que veremos más adelante es que las diferencias tampoco son excesivamente significativas, salvo en casos muy puntuales. Hay una serie de elementos que sí nos están ayudando a ver por qué hay esas diferencias. Y lo que también hay una maduración quizás en el proceso de opinión del alumnado entre el primer y segundo cuatrimestre, y por tanto en el segundo cuatrimestre las diferencias pues, pueden ser más significativas y también nos llevan a otra serie de conclusiones. En cuanto a la asistencia a clase, ya he comentado antes que los datos pensamos que son bastante buenos. Quizás hay alguna serie de asignaturas como la geología a la que me referiré luego un poquito más tarde, en particular, veis que tiene la asistencia más baja, y también que el porcentaje de presentados sobre matriculados que veis en esta columna pues es muy importante. Luego veremos el de aprobados sobre presentados, y también comprobaremos que ese porcentaje es, en este caso, también muy significativo. Está relacionado con la confianza en aprobar en primera convocatoria, aunque lo que sí que es cierto, como luego volveré a mencionar en las conclusiones, es que hay una desviación importante. O sea, el alumno nos está dando aquí un dato que difiere aproximadamente en un 18%, estamos alrededor del 20%, entre su opinión y la realidad en el resultado académico. Eso también se comprueba en la comisión. Aún así, los porcentajes de aprobados sobre matriculados, los tenéis aquí, pero los porcentajes de aprobados sobre presentados son muy elevados. Estamos hablando solo de la primera convocatoria. En este dato, como podéis ver, en algunas asignaturas se llega incluso al 100% de aprobados sobre presentados en primera convocatoria. Y como decía antes, y voy a ir a mi terreno de nuevo, en cálculo un 63%, desde luego, yo os puedo decir, llevo 24 años en esta casa, que no se producía incluso en las dos convocatorias. Bueno, datos de interés. Nosotros inicialmente este dato no lo contemplábamos ni en la encuesta ni en nuestras valoraciones, pero hemos querido explicar el por qué hay luego una serie de efectos de diferenciación entre la planificación y la opinión del alumno, y hay un dato que encaja, que creemos que tiene sentido.
En estas titulaciones, como podéis ver, tanto la nota de corte como la nota media de acceso, bachillerato más FP, en este caso a la titulación, ha ido descendiendo. Hay un escalón significativo entre la primera promoción y el resto, ¿de acuerdo? Aquí quizás no haya muchas diferencias, pero lo que sí que es claro es que esa nota desciende. Y como veremos a continuación, la nota desciende y la percepción del alumno sobre el trabajo que tiene que realizar se incrementa. Es una cuestión quizás lógica, pero que aquí sí que queda de manifiesto. Fijaros que la percepción del profesorado cambia, o sea, se va adaptando, quizás, pero la del alumnado es la más significativa. Hay un cambio enorme entre su percepción en la primera jornada de alumnos y las siguientes. Y en la medida que esta nota va empeorando, la percepción del alumnado sobre el trabajo que tiene que realizar aumenta. Bueno, como digo, inicialmente esto no lo contemplábamos como un dato interesante para nuestro seguimiento de las asignaturas, pero evidentemente lo vamos a tener que seguir de cerca. Lo que sí que también se observa es un efecto en la planificación del profesorado. En este año, claro, coincide bastante bien el total de lo planificado por los profesores y lo opinado por los alumnos, lo cual explica que en el tercer año el profesor evidentemente no cambie esa regla, pero en la medida que la nota va de alguna forma descendiendo, el alumno tiene que dedicar más recursos y pues ahora el profesor tendrá que volver a replantearse si, de acuerdo a las promociones que estamos teniendo en la escuela, nuestro trabajo tiene que tener otra definición de cargas o pensamos que esto es lo que tienen que hacer y seguir en esa dirección. La asistencia, al menos desde nuestra experiencia, la comisión la estima como adecuada. Estoy hablando de comparaciones con otras situaciones anteriores. Hay un descenso quizás en la asistencia entre el primer y el segundo cuatrimestre, se nota, baja. Y digo, sobre todo comparando con asignaturas que son anuales, que en este caso tenemos tanto la de cálculo como la de física. Si veis, hay un descenso. Tendremos que comprobar este año si efectivamente el alumnado baja. Esto no aparece en el informe, pero sí os podemos decir que en la comisión tenemos más dificultades en el segundo cuatrimestre de encajar las tareas que tiene que realizar el alumnado de evaluación, controles, trabajos en grupo, etcétera. Es bastante más complicado en el segundo cuatrimestre que en el primero. Y la opinión del alumnado es que en el segundo cuatrimestre se encuentran de alguna manera desbordados por todo el trabajo que tienen que realizar. Sí que hay una cierta correlación entre la confianza de aprobar y los resultados, al margen de esa diferencia en la opinión, pero sí hay una correlación en todas las asignaturas, como podéis ver. Esa diferencia en informática, bueno, pues era el caso particular que os comentaba de un índice de aprobados enorme, rondando el 100%, pero en el resto de asignaturas, bueno, pues no vemos una cosa excesivamente llamativa. Y como decía, las conclusiones os las he ido presentando poquito a poco, quizás las podríamos repasar. Desviación de la previsión de trabajo no presencial. Bueno, pues esta pensamos que es una buena herramienta, o que a nosotros al menos nos está sirviendo. Además, bueno, pues conlleva un trabajo, pero tampoco es un trabajo excesivo. También la nota media de corte del alumnado de nuevo ingreso, que vemos que guarda una relación con su valoración subjetiva sobre el trabajo realizado. Los resultados académicos han sido notablemente inferiores a los que pensaba el alumno que iba a obtener en primera convocatoria. Aún así, son resultados muy positivos. Hay una relación directa entre la asistencia a clase por encima de ese 90% y los porcentajes de presentados sobre matriculados y de aprobados sobre presentados. De hecho, queríamos destacar que en nuestro caso, en este proceso que nos viene de acreditación de las titulaciones, etcétera, nosotros nos encontramos en esta situación por encima de los indicadores definidos con
con la Agencia Nacional. El fracaso, por ejemplo, en asignaturas como cálculo, vuelvo a incidir en ella, pues está, en este caso, han mejorado significativamente. Es verdad que en esta asignatura, además, se ha adaptado la metodología docente y que se están haciendo otra serie de tareas que antes no se hacían, entre ellas el uso de clickers, muchos trabajos en grupo, evaluaciones parciales, etcétera. Pero el resultado es el que buscábamos, un mayor número de alumnos motivados y que al final aprueben la asignatura. Bueno, nos ha servido, esta es nuestra conclusión. Los resultados que hemos obtenido durante estos 3 años, pues sí nos sirven para corregir de alguna forma, como una herramienta de mejora de esta planificación, y pensamos que los datos a largo plazo pues, nos irán ayudando todavía más. Bueno, y además hemos conseguido pues, una serie de aportaciones, de evidencias objetivas, como marca la bibliografía en las investigaciones en estos temas, se requieren estas evidencias, y, bueno, y en la escuela pues, hoy ha querido presentaros una herramienta que pensamos que puede ser adecuada. Y nada más, es que ricasco, Agustín. Lo digo porque vale. Creo que te he escuchado más de una vez el interés de medir el tiempo no presencial de una manera más sistemática. Esta aplicación la podríamos usar otros... Yo creo que la pregunta hay que dirigírsela a la subdirectora de grados, pero... En cuanto a las preguntas que quería hacer yo, la primera planificación en la que se ponen las horas previstas, evaluaciones, etcétera, ¿es visible también por los estudiantes o solo por los profesores? No, el estudiante no tiene esta información. No tiene esa información. No. Nosotros, en cambio, sí. Nosotros hacemos lo que llamamos, a esto nosotros lo llamamos cronograma. Al principio de cada cuatrimestre, cada profesor, cada asignatura tiene que presentar el cronograma planteado. Desde coordinación del curso correspondiente, esto se valora cómo está distribuida la carga, nos da toque si hoy es en la semana 7, todos habéis puesto presentación oral, amoldaros y tal, y nos organizamos, y se presenta el día de la presentación de la clase, el alumno tiene el cronograma. Y sobre ese vas cambiando, hay veces que tienes que cambiar. Oye, mira, teníamos previsto esta actividad, pero pues ha salido una noticia referente a la materia en el periódico, hay que abordarla no sé qué, y haces, porque evidentemente tienen que ser dinámicos, son cronogramas que no puedes hacerlo, pero los alumnos tienen establecido, porque incluso se marcan, en esta semana tienes que hacer entrega de esto, los hitos que hay que hacer, si tienes que presentar registros, si no tienes que presentar, lo tienen los alumnos y los tenemos, todos tenemos los cronogramas de todos nuestros compañeros y los alumnos tienen el primer día el cronograma. En nuestro Marca caso, mucho, les facilita mucho para gestionarse ellos su tiempo, por ejemplo, también. En nuestro caso, lo que sí que se hace es una presentación al alumnado de las tareas que tienen que realizar, etcétera. Yo creo ahora mismo estamos definiendo en qué semana se van a producir las diferentes evaluaciones parciales y los trabajos en grupo. Eso sí que se coordina a nivel de profesorado, el alumno, pero el alumno como representante está en esas comisiones y tiene acceso a esa información. Además está volcada en un sistema informático en SharePoint, todo el profesorado tiene acceso. Quiero decir, esto no es exclusivo del profesor de la asignatura, pero lo que no tiene el alumnado es un cronograma tan preciso en todas las tareas, eso no tiene acceso a esta información. ¿No, Mamen? Cada asignatura el profesor presenta su cronograma, por así decirlo, que recoge partes, pero este directamente no. Bueno, sí, un par de cosillas. Nosotros también tenemos tablas de coordinación en todos los cuatrimestres y grupo, y lo que nos genera a veces ruido y agobio a los alumnos es que se muevan los entregables, porque no llega a tiempo, tienes que retrasarlo,
vosotros permitís esos movimientos entregables de forma coordinada, individual, cada profesor luego una vez de que sí, tú tienes la plantilla original, pero igual cambias por tu cuenta, se informa a coordinación, lo permitís. Y luego, otra pregunta, ahí aparecen dedicaciones muy mal medidas por parte del profesorado. ¿Se utilizan esas tablas para tirarlas de las orejas o simplemente aparece eso así y ya está? No, vamos a ver, dos cosas. Una, a mí la subdirección nunca me ha tenido que tirar de las orejas, pero vamos a ver, lo que sí que se hace es una coordinación. Evidentemente luego pueden surgir cuestiones que hagan que se muevan determinadas cosas, pero yo creo que en la escuela somos bastante estrictos en el tema de que si una persona se compromete a hacer un control una determinada semana, lo hace ahí. Te voy a aportar una razón objetiva, además. Los controles, casi todos, o el 90 o el 100%, en su caso, se hacen en una hora determinada en la que sabemos que no hay docencia y que todo el profesorado está libre. Por tanto, va en nuestro propio interés el mantener la cita en esa hora. Es decir, son los miércoles a las 12 y entre 12 y 2 se realizan esas evaluaciones parciales. La presentación de los trabajos, quizás ahí pueda decir que puedan modificarse un poquito, pero siempre es acordándolo con el alumno en la mayoría de los casos. Y luego la segunda pregunta es sobre tirarnos de las orejas. Aquí la subdirección lo que hace es un informe muy preciso, todos estos datos son accesibles, además los hablamos en esta reunión de coordinación. Las reuniones el primer año eran bastante frecuentes y ahora ya tienen una frecuencia de alrededor de una cada mes y medio, 2 meses. Lo que sí que yo creo es realmente una situación no cómoda, al menos para algunos profesores, cuando ven que su planificación y la opinión del alumnado pues no está en sintonía, ¿no? Y eso hace que el propio profesor corrija de alguna manera los datos, no siempre, La subdirección, como digo, nunca me ha tirado de las orejas y no he visto nunca que haya tirado a nadie de las orejas, pero sí se tiende a esa corrección. Hay asignaturas, comentaba la asignatura de geología, además con el permiso de los profesores de geología puedo hablar, porque esto lo hablamos abiertamente en la comisión, y es que ahí sí vemos que hay un problema entre la motivación del alumnado en la asistencia a clase, pero lo que también se observa en el dato, además creo que lo ponía en el resumen, lo que sí que hay es una consonancia entre los que asisten a clase y los que aprueban, porque los que asisten a clase tienen una confianza en aprobar de alrededor del 93% y asiste un 41%, y al final acaba aprobando, pues eso, el 40%. O sea, ahí sí que hay una relación, y lo que yo creo que en esa asignatura en concreto lo que hay que conseguir es motivar al alumno para asistir a clase, porque lo que está comprobado es que si asiste a clase y va unido a la realización de tareas, evidentemente, pues al final el alumno acaba aprobando. ¿Se corregirá este año? Pues en el segundo cuatrimestre tendremos geología y lo veremos, pero el profesorado está muy motivado en acometer estas cuestiones. Quiero decir, no he visto yo en las comisiones, al menos en la de civil, somos personas bastante abiertas a colaborar con esta herramienta. Sí, sobre el tema que acabáis de preguntar, sobre si el profesor se adapta, en el gráfico no se nota, porque claro, el profesor sigue planteando el mismo número de horas. Obviamente esas horas las marca los créditos de su asignatura, o sea, cada asignatura tiene, según los créditos que oficialmente representa, una carga presencial y no presencial. El profesor se adapta en las tareas que manda, o sea, debería de reasignar el tipo de tareas para que ocupen realmente lo que deben de ocupar. Si un profesor nos dice que las tareas que se le han asignado suponen una carga muy grande, no es que el año siguiente ese profesor pueda permitir poner en su planificación más horas de trabajo no presencial, sino que lo que tendrá que hacer es cambiar las actividades que ha mandado. Pero por eso en ese gráfico el profesor RQR siempre marca el mismo tiempo no presencial. Pero no es que no esté cambiando, lo que intenta cambiar son las actividades o las tareas que manda. Vale, es que no sé si eso está bien. Vamos a ver, no sé si tan siquiera hace falta, pero tampoco me he quedado con la idea de cuánto es el tiempo del que estáis llevando esta experiencia adelante. Pero, ¿habéis tenéis previsto el poner igual algún tipo de toma de datos de contraste? Redundantes, es decir, porque el estudiante
se toman datos por una encuesta, y las encuestas a veces se rellenan un poquito a salto de mata, o pueden tener una tendencia a inflar, pues porque hay que salvaguardar tu posición. Entonces, no sé, el hacer igual una cata con unos cuantos estudiantes y hacerles una entrevista más directa que el simplemente recoger su papel. Es decir, por contrastar y por afinar. Me ha extrañado que haya estudiantes, por ejemplo en informática, que pensaban que les costaba menos de lo planificado. Eso es contra natura. Un estudiante no puede decir eso, aunque sea verdad, no lo sé. Bueno, ahí quizás yo diría dos cosas. Una, no se ha hecho, respondiendo a la pregunta directamente, no se ha hecho ese contraste directo en el formato que tú nos comentas de entrevistas en profundidad, etcétera. Eso no se ha hecho todavía. Quizás haya que hacerlo, me parece una cosa razonable. Hay en algunas asignaturas, lo que sí que hay es quizás no un contraste directo, pero sí pensamos que es correcto el análisis que hace el alumno, puesto que le estamos pidiendo concretamente algunas asignaturas, pues a través del trabajo en Moodle, le estamos pidiendo que se conecten y ahí sí que hay mediciones de tiempo. Lo que no se ha llegado a hacer o en tanta profundidad es analizar esos datos con lo que nos están arrojando en la encuesta. A que en eso quiero ser honesto. Tenemos datos no planificados como contraste, pero que podrían servir como contraste. Lo que no se ha hecho es hacer la casación entre las dos cosas. Eso no. La encuesta, en todo caso, empezó en el año 2010. Si habéis visto en el escrito, pues se habla de que el primer año se hizo en un formato, en el segundo año se pidieron más datos y actualmente acabamos de realizar de este curso la primera de las dos encuestas. Por tanto, tampoco hay muchísimos datos. Lo que sí que creemos es que los datos son significativos con respecto a la población de alumnos que se encuestan, pero no tanto. El resto de cosas todavía hay que seguir trabajando mucho. Yo tenía una pregunta y era en ese mismo estilo. ¿Los datos estos se cogen en papel? Sí, sí. ¿Y cada mes, cada semana, cada cuatrimestre? No, se pregunta a lo largo del año en dos ocasiones. Coincide una vez en el primer cuatrimestre y otra vez en el segundo cuatrimestre. Habitualmente suele ser en el mes de noviembre-diciembre, la primera de las encuestas, y la segunda en marzo-abril. Con lo cual el alumno... Por cuatrimestre una vez. Sí. ¿Y ahí tiene que poner el global de horas de toda la asignatura o semana a Sí. semana? No, tiene que poner en el global. O sea, para esa asignatura, ¿cuántas horas ha dedicado más? Efectivamente, si quieres, en una de las... Mira, aquí tenemos la... Eso por lo menos tiene la fiabilidad de que cada alumno establece una comparación de las horas que da para cada asignatura, ¿no? Sí. Todo eso es más fiable, sí. Sí, él lo hace para cada asignatura, como puedes ver, y en cada una de las asignaturas se le permite aportar esa valoración sobre diferentes trabajos, diferentes ámbitos, tareas en grupo y tareas individuales. Y además, como digo, bien avanzado el curso, no se hace una vez, pero cuando ya el alumno pensamos que tiene una cierta madurez como para poder responder a esa pregunta, después de haber realizado varias evaluaciones parciales. Sí, al hilo de lo que has preguntado tú, una de las cosas para las que sirve esta encuesta es que se trata de coordinar también, hay asignaturas que tienen más carga docente de por sí, y sería lógico que esas asignaturas los alumnos invirtieran más tiempo en ellas, porque son asignaturas troncales, principales de la asignatura. Y sí que hemos detectado que en algunos casos asignaturas, digamos, con menos carga docente a priori, demandan del alumno una cantidad de trabajo enorme. Y si tienen un tiempo total establecido, si dedican mucho tiempo a esas asignaturas, digamos que no son troncales, le están quitando tiempo a otras asignaturas que sí que lo deben ser. Entonces, en las comisiones lo que tratamos es de hablar de esas cosas para corregirnos entre nosotros y ver cómo podemos mejorar la dedicación en base a la necesidad de la propia asignatura. Bueno, a mí me ha gustado mucho porque además es una inquietud que tenemos mucho aquí en el centro y de hecho ayer mismo a la tarde tuvimos una reunión con profesores y pues, muy relacionada con esto.
una pregunta que tengo es, ¿los grupos docentes son bastante estables o cambia el profesorado de las asignaturas? Porque eso puede tener su influencia en los resultados, de los niveles de exigencia y demás, ¿no? Este estudio que hacéis de año a año, ¿tenéis en cuenta este aspecto? Podría, claro. No, en este caso son bastante estables, ¿eh? Yo creo que en general sí. En ingeniería civil, al menos que yo conozco mejor, sí. En edificación, MAMEN, yo creo que también, ¿no? Sí. Sí, hombre, hay quizás un dato podría ser la madurez, no sé si llamarlo, no sé si es adecuado, del profesorado también, o sea, los años de experiencia docente, etcétera, en estas materias, pero yo diría que en las asignaturas anuales, en física y en cálculo, los profesores tienen una experiencia suficiente, larga en el tiempo, y ahí puede haber asignaturas, quizás pueda ser un aspecto que haya que también que trabajar, ¿no? Puede haber docentes que se han incorporado recientemente a la universidad y que están impartiendo esas asignaturas, pero en la mayoría de los casos los docentes a lo largo del periodo de realización de la encuesta se han mantenido. De ciertas formas no me refería al nivel de madurez, va más ligado al estar ahí, ¿no? Puede ser recién empezado en la docencia o llevar muchos años y tu nivel de exigencia estar aquí y otro. A ver, es una asignaturas Marías de toda la vida y mucho sistema, eso es real. En este caso, aunque sea una opinión subjetiva, pero estando en las comisiones, yo creo que el ambiente, si el nivel de compromiso es grande con la docencia en la titulación, sí. Muy bien, pues nada más, gracias. Es que ricasco.